primer parcial, ya les digo. Sí. El primer parcial va a ser el 29 de mayo, así que más o menos dentro de un mes van a tener el primer parcial, si quieren anotarlo. Normalmente ese primer parcial, que es en este caso el 29 del 5, lo tienen a la noche, o sea que suele ser de 20 a 20 y 30, más o menos, como para que tengan idea. Casi todos los parciales no los damos en horario práctico, sino que los damos en horario de noche. Sé que esto le puede complicar a alguno que esté trabajando, así que lo aviso con anticipación justamente con ese motivo, para que puedan organizarse bien para rendir. Primer fecha de parcial es el 29 del 5. El segundo parcial recién va a ser en junio, julio, así que falta bastante, pero siempre respetan esos horarios de 20 a 20 y 30 aprox. Y el primer seminario que vamos a tener presencial no falta tanto. Ese primer seminario presencial es un seminario donde vamos a empezar a trabajar de a poquito con los modelos de estudio y los casos clínicos que ustedes van a ir llevando a lo largo del año y van a presentar recién al final. El primero es el 15 de mayo, o sea, más o menos en 15 días, en 2 semanas. Yo les voy a avisar la semana anterior. Y el que sigue va a ser el 21 de mayo. O sea, perdón, sería 14 porque a nosotros nos toca el 15. 14 de mayo y el 21 de mayo. Hay 2 semanas ahí que tenemos seminarios de integración, que esos dos van a ser presenciales. Después les voy a mandar el aula que nos toca, pero van a ser presenciales en la facu. Bueno, eso les quería decir antes de olvidarme. Voy a aprovechar un ratito y les voy a ir tomando asistencia a los que estén acá. Bueno. Aguti, Camila. Presente. Badilla, Giselle. Presente, profe. Bonino, Agustina. Presente. Carreño, María Bernardita. Presente, profe. Caula, Tomás. Presente. Vos rendís, Tommy, ¿verdad? Sí. Bien. Sequeira, Milagros. Presente, profe. Contreras, Federico. Presente, profe. Costa, Agustín. Presente, profe. 10. Cuadro, Emilia. Presente, profe. Curti, María Florencia. Curti, Flor. Acá estoy, presente. Bien. Fabrini, Noelia. Hola, profe, presente. Buenas. García, Mariano Jesús. Presente, profe. Hernández, Ariana. Presente, profe. Bien, de 10. Leonardo, Agustín. Presente, profe. Perdón, ya voy a aprender tu apellido, perdón. Méndez, Brenda. Buen día, profe, presente. Buen día. Esa voz de sueño. No, estoy un poco con la garganta. Resfriada. Sí. Morandini, María Azul. Presente, profe. Bien. Paulonia, Anabela. Presente, profe. Estuve viendo tu trabajo, vos me mandaste el de Hunter sí. para que te corrija o no. Sí. Está bien. Sí, Gracias. está bien. Pascualini, Katia. Presente, profe, buen día. Buen día. Bueno, me parece que ya estamos todos. ¿Alguien más me había dicho que rendía, además de Tommy, que rendía hoy? Profe, yo, de todas formas ya avisé en prótesis Bien. y me dijeron que rinde tranquila y que después vuelvo a la cátedra. Perfecto. Ahí te agrego igual por las dudas. Así estamos. Bueno, buenísimo que se pudieron conectar todos. Veo que no tuvieron interferencias por ahí con las fechas de parciales, de finales en realidad. Que menos mal que no se les trabaron, porque vieron que hay algunos facos que sí trabaron la fecha de parciales y eso mejor que no perdieron. Son las últimas fechas de finales que tienen, ¿o no? Estas, me parece. Sí, fueron unas mesas extras que nos agregaron. Sí. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda o algo en relación a amamantamiento y dentición primaria que quiere que veamos antes de rendir el practiquito? Estuve viendo en general sus trabajos, la verdad que la mayoría bastante bien. Hoy me voy a centrar en las cosas que suelen preguntar mucho por ahí ya más abocados a los parciales, que son los temas de Hunter y algunas cosas genéricas
que hablan, por ejemplo, de la importancia de los diastemas, de cómo reconocerlos, de en qué momento está bueno derivar o pensar en alguna otra alternativa, como integrándolo un poco más a la parte clínica. Pero habrán visto que es un práctico dentro de todo sencillo. La parte de Hunter and Low siempre es bastante importante, así que esa les va a quedar siempre pendiente de estudiarlo bien y si tienen un tiempito para quedarse, para anotarla a esa parte. Si no hay dudas, pueden ir entrando directamente al aula virtual. Profesor, le quería preguntar, Sí. porque a mí no me sale todavía. Y se acuerda que en la clase pasada algunos nos salía como que ya lo habíamos hecho el año pasado y después se nos trabó, se nos abrió más tarde. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar todo ese problema? No sé por qué las comisiones de los lunes nunca tienen problema y nosotros siempre los martes tenemos problema, pero todas las comisiones los martes. Yo recién entré como alumna y me parecía normal. O sea, me aparece la pestaña para entrar, pero no me dice, o sea, dice, este cuestionario no está disponible en este momento. No, puede ser que se te habla exactamente a las 9:15, eso puede pasar. Ah, ok. Yo te digo cómo me parece a mí, por las dudas, ¿no? Ahí me explico de las dos maneras. Sí, profe, a mí también me aparece así como mi compañero. Es martes. A mí, y no les da nada, ninguna opción como para entrar directamente, ningún cartelito. a mí también me salía así como los chicos, pero creo yo que es normal que te salga así a las 9:15, recién te sale la opción para entrar al cuestionario. Sí, para mí también. Me va a salir recién a las 9:15. De todas maneras, voy a tratar de estar atenta. Si nos vuelve a pasar lo mismo, voy a hablar con la titular para que ya reveamos la situación. Sé que la vez pasada algunos estuvieron ahí al límite, casi todos aprobaron igualmente, tengo una sola para recuperar, así que cualquier cosa lo vemos. De todas maneras, yo quería que hagan este practiquito porque por lo general estos que son más sencillos suelen ser buenos como para levantar nota a fin de año, así que les recomiendo en general hacerlo. Acuérdense que siempre tienen opciones de faltar después de algunas clases, porque si faltan la clase, faltan el practiquito, pueden tener esos ausentes por el motivo que ustedes quieran y los pueden usar ya más estratégicamente adelante si quisieran. Sobre todo que se les suman muchas cosas en octubre. Bueno, pueden repasar un ratito si quieren, voy a estar acá atenta y a las 9:15, cerca de las 9:15, sí les voy a pedir que prendan la cámara para hacer el practiquito. Profe, yo tengo una pregunta que seguramente no sé si yo estoy entendiendo mal, pero cuando hablaba de diastemas, que había la clasificación de generalizado y localizado, ¿cómo podría, porque no me imagino, digamos, el espacio primate? Claro, o sea, el ellos te lo dividen como en tres partes, que sería tener una opción, que es tener los espacios primates, que son los espacios que están previos y posteriores a los caninos, superiores e inferiores. Eso puntualmente hablando de espacio primate como tal. Y después tenés la opción de tener diastemas que estén generalizados por toda la cavidad bucal, o sea, por ejemplo, que tenga diastemas entre incisivos, superiores e inferiores, que vea espacios entre la zona de molares, porque están de cierta manera generalizados, o la tercera opción es que no los tengan ni muy marcados en el espacio primate, ni muy marcados de forma generalizada, pero sí localizado. Por ejemplo, que entre incisivos tenga un espacio marcado. ¿Me seguís? Sí, o sea, como que sería, puede haber espacio primate o interincisivo, o los dos son cosas diferentes. No le dicen puntualmente interincisivo. El interincisivo es un ejemplo que yo te estoy dando, sino que vos a ese espacio puede ser que puntualmente sea el espacio primate, que es el que se suele marcar casi siempre. O sea, el primero que suele aparecer es el espacio primate, que sería el precanino superior y postcanino inferior, que es el clásico. Puede no estar ese y aparecer de otras maneras. Por ejemplo, diastemas generalizados en toda la cavidad bucal, que los vea incluso además de los espacios primates más en la zona de incisivos, o que estén solo localizados en algún lugar, que no tenga tan marcados los primates y que tenga, por ejemplo, un espacio solo en los incisivos superiores y no vea nada en los inferiores, como bien localizado en un sector. El ejemplo de los incisivos es un ejemplo, podrían estar, por ejemplo, atrás también. ¿Me seguís? Pero solo en un sector. Bueno, había otra pregunta, ahí les voy a mostrar una pantalla, una imagen antes. Había otra pregunta que les preguntaba también cuál es la importancia de los diastemas. Fíjate, acá te los muestro, que vos tenés uno de los diastemas que nosotros habíamos vinculado en los espacios primates,
En este caso, además de tener los espacios primates, tengo diastemas generalizados en la cavidad bucal, porque fíjate que tengo incisivos superiores e inferiores, y podrían estar localizados, o sea, podría tener, por ejemplo, este espacio y abajo no tener nada. Cuando yo no tengo espacios, veo un nene de 4 años y medio, 5 años, que está a punto de cambiar incisivos inferiores y no tengo espacio, o sea, no tengo diastemas, no tengo espacios primates, no tengo nada que me dé una luz al final del túnel, tengo que pensar que ese maxilar superior y ese maxilar inferior no están creciendo lo suficiente. Como si yo tuviera una maceta y esa maceta no está creciendo, porque ustedes piensen que los diastemas se me terminan haciendo porque crecen los maxilares y los dientes obviamente no van a modificar su tamaño. Entonces ahí empiezo a ver, hay espacios. Si no veo esos espacios, la maceta, o sea, el maxilar superior y el maxilar inferior, no están creciendo tanto y por ende quizás tenga que pensar, bueno, ¿cómo van a hacer estos maxilares que no tienen tanto lugar, esta poquita tierra que tengo para recibir a los dientes permanentes, que son mucho más en número, pero también son más grandes? Entonces, lo más probable es que ya empiecen a erupcionar con apiñamiento, que es lo que ya pasa mucho y que hoy en día hay un montón de estrategias para revertir esa situación. Yo se los pongo así, la verdad es que lo que más suelen ver es pensar en espacios generalizados, en espacios primates o en niños que no tienen directamente diastemas de ningún tipo, que es lo más frecuente. Gracias, profe. Bueno, me van avisando, estoy al tanto por las dudas para consultar. Alguno, porfi, cuando entre avíseme que puedo entrar o haga una cenita con la mano. ¿Pudieron todos? Bien.
Profe, ahí terminé, me retiro. Bueno, creo que ahora sí, denme un segundo que me fijo. Me parece que ya están todos finalizados. Ahí está. Bueno, muy bien. De 10, todas buenas notas, así que menos mal. Bueno, ahora sí vamos a comenzar entonces con la parte teórica, a hablar algunas cositas en relación a ese trabajo práctico. Ahí les voy a compartir pantalla. Si tienen que retirar, no hace falta que me avisen, ya tienen el presente de ustedes, así que en ese sentido no hay problema. Bueno, ahí les comparto ya, ¿verdad? Sí. Bien. Profe, yo también me retiro. Bueno, la idea esta no es, de nuevo, repetirles lo mismo que tiene el aula virtual, así que me voy a centrar puntualmente en algunas cuestiones, más que todo genéricas, lo que más se suele recuperar. Este caso clínico que siempre les hablo y que siempre les digo que en los seminarios vamos a verlo y vamos a empezar a desarrollarlo, puede que les toque a un paciente que tenga dentición primaria pura o un paciente que tenga dentición mixta, pero que sea una dentición mixta medio temprana y que tenga que trabajar con algunas de estas cuestiones que vamos a ir mencionando hoy y pensar en cómo fueron estas cuestiones y cómo se fue dando todos estos procesos para que la situación bucal de ese paciente sea la que es en ese momento. En realidad están un cambio en la alimentación, marcan un cambio en los procesos de dilución, donde empiezan a aparecer ciertos hábitos que persistiendo en el tiempo pueden ser nocivos para el desarrollo de los maxilares. Y también tiene que ir ocurriendo en todo este proceso un cierto desarrollo muscular y articular. Si empiezo a pensar primero en lo que es la parte de la alimentación, ustedes saben que lo ideal, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud dice que lo ideal es que la lactancia materna sea exclusiva hasta los primeros 6 meses de vida. Que esto como mínimo es lo ideal, ya vamos a hablar un poquito más de lactancia materna, pero acá damos por entender materna y succión, todo lo que, digamos, estos movimientos anteroposteriores, la articulación temporomandibular, como ya les he dicho en otros prácticos, en estos primeros momentos apenas ocurre el nacimiento, es bien circular y los movimientos anteroposteriores de succión van generando que se vaya aplanando muy leve, muy poquito. Es una articulación que tiene poquito desarrollo, que no ha ejercitado con movimientos de apertura, de cierre, de lateralidad, sino que son movimientos breves y vinculados puntualmente a la succión. Acá pueden empezar a incorporarse algunos hábitos de succión que no sean favorables. Por ejemplo, empezar a utilizar el chupete, que es un hábito de succión no favorable porque ustedes saben que la mayoría de las tetinas que tienen los chupetes no compensan o no son iguales anatómicamente a lo que es un pezón. Entonces, esa diferencia anatómica genera distintos estímulos y distintos desarrollos a nivel de los maxilares. A los 6 meses empieza la erupción dentaria de los primeros dientes primarios
Y acá es donde ya podemos incorporar a esta alimentación, que era puntualmente lactancia, en estos primeros 6 meses, empezamos a incorporarle alimento semisólido. O sea, por ejemplo, papilla, banana pisada, manzana pisada, zapallo, todo lo que tenga que ver con papilla, alimento semisólido. Una vez que empiezan a erupcionar más dientes y ya tenemos los primeros molares, que eso ocurre recién a principio del primer año, podemos incorporar alimentos que ya sean sólidos. Entonces pasamos de una alimentación líquida a una alimentación semisólida a una alimentación sólida. Comienza gradualmente a desarrollarse el lenguaje. Como yo tengo otro tipo de alimentación, piensen que la articulación temporomandibular ahora hace otro tipo de movimiento, de apertura, cierre, lateralidad. Y por ende, ese cóndilo, que en un principio era circular, que después se fue aplanando un poquito con los movimientos posteriores de succión, ya empieza a adquirir de a poquito cada vez su forma más ovoidal, que es la forma que empezamos a ver más adelante y que ya más nos resuena en un paciente adulto. Los hábitos de succión no nutritivos, por ejemplo, recién decimos el chupete, pero también puede ser la mamadera, si fuese necesaria, pueden persistir todo este tiempo y ya pueden empezar a afectar a la dentición primaria por sí misma. Podemos empezar a ver el desarrollo de mordidas abiertas anteriores, por ejemplo, cuando los dientes de arriba y de abajo, de adelante, no toman contacto entre sí, que es algo bastante frecuente cuando mamadera y chupete están muy presentes. Otro hábito de succión no saludable que puede aparecer es la succión del dedo o algún hábito de morderse algún dedo en particular o de llevarse algo en particular a la boca que no sea ni mamadera, ni chupete, ni el dedo en sí mismo, pero algo que me termine generando mordidas abiertas localizadas, quizás un poquito más lateralizada, un poquito más de frente, bien anterior, va variando la posición, pero ya se me empieza a alterar esa mordida o ese engranaje entre los dientes de arriba y los dientes de abajo. Por supuesto que todo hábito de succión no nutritivo, o sea, todo lo que sea chupete, mamadera, dedo, cualquier succión de otra cosa, cualquier cosa que altere el equilibrio normal, cuanto más persiste en el tiempo, mayores van a ser las consecuencias y más difícil siempre va a ser revertirlo. Yo lo más frecuente es que me encuentre con un paciente de 4 o 5 años que tiene una mordida abierta anterior, que está por empezar a cambiar sus dientes en el sector anterior inferior, que ya está por transicionar a la dentición permanente, y ya tengo un hábito que viene acompañando al paciente hace bastante tiempo y yo ya puedo imaginarme cómo vino su alimentación antes, cómo fue, qué hábito pudo haber tenido, empiezo a preguntar a los papás y demás. En relación a la dilución, a los 6 meses también hay un cambio bastante importante porque piensen que la lactancia materna como tal nos obliga a llevar la lengua hacia adelante, envolver el pezón, vieron todas esas maniobras que va explicando de cómo es lo correcto que pase a nivel de la succión. Entonces esa posición adelantada de la lengua, esa acción de envolver el pezón y llevarlo para atrás, hace que la lengua en estos primeros meses no ocupe un lugar ideal, que es el lugar que nosotros conocemos ya en un paciente adulto, en un paciente niño, pero de 2, 3, 4, 5 años, que es que la lengua toque a nivel de las arruguitas del paladar, cerca de la segunda arruga, por atrás de los incisivos, y esté ahí siempre, sino que ocupa otro lugar mucho más adelantado en estos primeros 6 meses. Muchas veces pasa de que los pacientes no logran completamente esta transición y persisten, a pesar de que ya no sea la lactancia materna la principal fuente de alimentación, persisten con esta posición adelantada de la lengua, incluso de adultos, y eso también genera alteraciones en el desarrollo dentario y en el crecimiento de los maxilares. Puede ser, por ejemplo, que yo vea un paciente que empuja con la lengua hacia adelante, que se va a ver las comisuras. Quizás uno de ustedes, por ejemplo, tuvo ortodoncia y lo mandaron a hacer tratamiento fonoaudiológico porque la lengua ocupaba un lugar incorrecto en la arcada o porque la musculatura hace una fuerza indebida cuando ustedes trabajaban. Es bastante frecuente que lo sigamos viendo en los pacientes adolescentes, adultos, porque no hubo una correcta transición en los procesos de deglución. Todo tiene que ir ocurriendo dentro de todo a su debido tiempo para que no repercuta en el crecimiento y el desarrollo de las arcadas, tanto a nivel dentario como a nivel esquelético. Entonces, bueno, estas son como las partes como más importantes. En comienzo de la erupción de dentición primaria,
ya comienza la erupción de molares. Acá tengo cambios a nivel de la alimentación, cambios en la incorporación de hábitos, cambios en la deglución, porque ya transiciono la alimentación, y por supuesto cambios en el desarrollo muscular y articular. A los 3 años ustedes saben que ya tengo la dentición primaria completa, y a los 5 o 6 años, a veces un poquito antes, a veces un poquito después, comienza el proceso de erupción de la dentición permanente. Ahora acá es donde hablábamos recién, que un poquito antes de los 5 o 6, ya tengo que empezar a ver que los maxilares crecieron lo suficiente, o sea que tengo diastemas entre los dientes, como una señal súper positiva para saber que voy a tener espacio suficiente para los dientes permanentes que me vienen después. Así que acá algo importante a reconocer es eso en relación a los diastemas. Bueno, esta parte medio que la saben, así que vamos a ir medio rapidito. Estas son algunas funciones innatas que en realidad lo que les quiere incorporar, muchas veces por ahí cuando los bebés nacen prematuramente no tienen tan desarrollado el hábito de succión. Sí van a ver que la respiración por sí misma sí, porque lo primero que se busca es que el bebé llore para poder liberar las vías aéreas, pero la parte de la succión, cuando son prematuros, por ahí cuesta un poco más. Y acá tenemos un problema que suele ser bastante complejo, porque si no es fácil ofrecer la lactancia materna o no es una alternativa, por el motivo que fuese, no es una alternativa ofrecerlo, acá ya me veo obligado de alimentar por otras vías. Quizás una opción puede ser alimentar por mamadera, pero sabemos que nunca, digamos, la forma de la tetina de la mamadera va a ser lo ideal o igual, idéntica, y va a estimular de la misma manera y con los mismos beneficios que lo va a hacer la lactancia. Y otra opción, en el caso de que no se pueda con mamadera, a veces es mediante vía. Entonces, bueno, eso puede variar y, por supuesto, puede repercutir eventualmente también en crecimiento y desarrollo tanto de los maxilares como de forma general en el niño. Saben también que la cavidad bucal tiene ciertas características que le son propias al momento del nacimiento, que estas características lo que van a hacer es permitir siempre el correcto amamantamiento. Son de carácter regresivo, es decir, que no van a estar presentes siempre en la boca, solamente los van a ver bien marcados en estos primeros meses de vida hasta que a los 6 meses comience la erupción de los dientes primarios, y cuyo fin genérico es poder sostener mejor el pezón, poder hacer una correcta prensión. Van a ver que son bastante marcados. Si tienen algún bebé recién nacido en la familia, pueden prestar la atención, se nota bastante bien. Y hay fotos que quizás no son tan buenas en internet, por eso les digo, si tienen algún recién nacido conocido, véanlo y van a ver que es increíble cómo la cavidad bucal es única para el recién nacido. Estos pliegues palatinos transversales son lo mismo que nosotros eventualmente vamos a estudiar como la arruga. Fíjense que acá pareciera que están como mucho más en los costados, a estos maxilares les falta crecimiento, les falta todavía todo su proceso de desarrollo alveolar, la erupción dentaria, que va a ir marcando mucho más y va a ir haciendo que estas arrugas palatinas se posicionen donde nosotros las conocemos, atrás de los incisivos, y bien localizados en la línea media del paladar. Estos pliegues van a estar muy, muy marcados en el deberían sentirlos prácticamente imperceptibles, debería estar planito, porque eso también nos da un buen... funcionando bien la lengua, cuando tragan saliva, cuando tragan la comida y demás, y que la lengua no está descompensando en el paciente adulto. Y en relación a la membrana gingival nos referimos a esta membrana que ustedes ven en el borde libre alveolar, que facilita si el después va a evolucionar. Facilita mucho el crecimiento de la premaxila. ¿Se acuerdan de la premaxila que nosotros lo veíamos como pelar primario? Y veíamos que tenía esa partecita, esa parte en sentido sagital se estimula mucho con la tensión del frenillo en los movimientos de succión. Y es frecuente también ver en los bebés que tengan los labios bastante grandes, gorditos, las mejillas siempre un poco coloradas,
pueden verse estos callitos a nivel de los labios que se vinculan mucho a la succión. Dentro de todo los consideramos como características normales y frecuentes en el recién nacido. Bueno, tema plataformas gingivales. Es muy sencillo este tema, se suele preguntar bastante. Es un tema que se lo menciona y se lo trae mucho, sobre todo en los momentos de final, así que esto les recomiendo sí que lo tengan en claro. Schwartz estaba en su casa y dijo, bueno, tengo que tener alguna manera de poder valorar con la dentición primaria, que no me da mucha información, porque ustedes piensen que una dentición primaria, si ustedes piensan en cómo eran sus dientes de leche, en las fotos que ven de cuando eran chiquitos, nada que ver con cómo son sus dientes ahora, o no ven ningún patrón muy establecido en cómo son sus dientes ahora. Entonces, sabemos que hay un montón de hábitos, de alteraciones en la parte muscular, de alteraciones en la alimentación, de componentes hereditarios propios que no se ven tan reflejados en la dentición primaria y que con el paso del tiempo empiezan a ser cada vez más perceptibles y más marcados hasta el paciente adulto. Entonces, al principio, en esta dentición primaria era medio difícil saber qué puede depararme el futuro, cómo puedo leer qué va a tener este paciente. ¿Va a tener una clase 1, va a tener una clase 2, va a tener una clase 3? Y en forma genérica, nosotros hablamos de clases 1 cuando los maxilares, tanto el superior como el inferior, están en armonía, o sea, el de adelante está 2 milímetros con respecto a lo de abajo, siempre lo de arriba tiene que comportarse como tapa de caja, o sea que ser más ancho transversalmente y en sentido sagital rebasar al maxilar inferior, pero por unos milímetros, no tiene que ser mucho, porque si es mucho ya me voy a una clase 2, y tampoco tiene que ser poco, porque ahí me voy a una clase 3. Entonces nosotros lo veíamos como de forma genérica y Schwartz, estudiando modelos, estudiaba las plataformas incisales. ¿Qué quiere decir? Que agarraba el modelo superior, el modelo inferior y se fijaba cómo son, ¿sí? Fíjense que sin dientes incluso, cómo son estas plataformas gingivales, cómo es la encía y la mucosa superior e inferior. Y se veía que cuando él los articulaba, cuando él conectaba estos modelos y veía la parte anterior de estos modelos, él los clasificaba en 5 categorías. Y decía, bueno, si yo tengo una oclusión escalonada plana, o sea que lo de arriba, el maxilar superior, en esta parte incisal, en este modelo de la parte incisal, es plana, me refacilita. ¿Por qué? Porque el maxilar inferior, que vendría a ser esto que estoy señalando ahí, va a poder deslizarse, ¿sí?, en sentido anteroposterior súper fácilmente y va a poder compensar muy bien los movimientos anteroposteriores que yo necesito para la succión. Yo ya veo que lo de arriba, fíjense, está adelantado con respecto a lo de abajo. Lo de arriba no me traba lo de abajo, porque no es que lo de arriba, fíjense acá. Acá lo de arriba me traba el desarrollo de lo de abajo, pero acá lo de arriba me lo permite perfectamente. Y acuérdense ustedes que al momento del nacimiento siempre los maxilares están un poquito retruidos, sobre todo el maxilar inferior. Entonces, que este se pueda deslizar bien y que yo pueda tener estos movimientos anteroposteriores es una súper buena señal de que lo más probable es que este paciente termine en clase 1. ¿Puede cambiar esta situación? Obvio que puede cambiar. Pueden pasar un montón de cosas en el mientras y que la situación eventualmente sea distinta. Pero era la forma que había para clasificar. La oclusión oblicua es que lo de arriba, fíjense, no es recto, sino que es un poquito oblicuo, pero no es tan oblicuo como para bloquearme al maxilar inferior, sino que aún así me va a permitir el deslizamiento y los movimientos anteroposteriores del maxilar inferior. Este maxilar inferior no tiene trabas para deslizarse, ¿sí? O sea, lo de arriba y lo de abajo lo van a permitir movilizar perfectamente, entonces también es probable que vaya a una clase 1. Después viene la oclusión en forma de caja, que es cuando lo de arriba está más adelante con respecto a lo de abajo, igual que pasaba acá, pero fíjense lo que pasa con lo de arriba. Lo de arriba no es que está ahí y me permite que lo de abajo deslice, sino que lo de arriba está así. Entonces, cuando lo de abajo quiere deslizar, se bloquea. No tiene forma de avanzar. Entonces, esta oclusión en forma de caja, ¿qué nos dice? Si yo estoy bloqueando el desarrollo sagital anteroposterior del maxilar inferior, lo más probable es que se permita el crecimiento solo del maxilar superior y no del maxilar inferior y termine eventualmente en una clase 2. O sea, cuando tengo el maxilar superior más adelantado a simple vista que el maxilar inferior. Ya vamos a ver que acá también hay algunas variaciones, pero en forma general para que se entienda. Y las otras opciones nos dicen, bueno,
yo sé que el maxilar superior tiene que estar por delante del maxilar inferior para ir a una clase 1. ¿Qué pasa si el maxilar superior y el maxilar inferior están borde a borde? O sea, si la plataforma incisal de lo de arriba y la plataforma incisal de lo de abajo están en contacto así. Lo más probable es que evolucione a una clase 3, o sea que lo de abajo se me adelante con respecto a lo de arriba. ¿Por qué? Porque al momento del nacimiento, nuevamente, el maxilar inferior está para atrás. O sea, yo doy por sentado que si en un momento el maxilar inferior está retruido, va a tener que desarrollarse en sentido anteroposterior para compensar al maxilar superior que estaba adelantado. Imagínense ahora que yo tengo, al momento del nacimiento, los dos maxilares al mismo nivel, no tengo retruido el maxilar inferior. Ahora, cuando el maxilar inferior empiece a estimularse con los movimientos de succión y tenga todos estos movimientos y todos estos hábitos que van llevando el maxilar inferior hacia adelante, lo más probable es que, si ya estaban borde a borde y no tenía esta diferencia, lo más probable es que el maxilar inferior se me exprese con estos movimientos anteroposteriores y se me vaya a una clase 3. Y oclusión en forma de progenie, ni hablar. O sea, ya de por sí parto con un maxilar superior que está retruido y un maxilar inferior que está adelantado. O sea que después, cuando el maxilar inferior se estimule y demás, se me va a adelantar todavía más y todavía más se me va a expresar la clase 3. Por lo general, las personas que tienen una clase 3 esquelética suelen tener un componente hereditario muy marcado y suele ser mucho más marcado en varones con respecto a mujeres. Van a ver que es muy frecuente encontrar a varones que tienen el maxilar inferior bastante adelantado y por el contrario es más frecuente ver a mujeres con el maxilar superior más adelantado y con clases 2. Pero la clase 2 puede ser más conseguible también en varones. La clase 3 es muy, muy, muy expresable en varones, no tanto en mujeres. Y tiene mucho, mucho, mucho componente hereditario. Bueno, saben también que la lactancia materna es súper importante, que la Organización Mundial de la Salud lo recomienda siempre en los primeros 6 meses de vida. Acá abro como una pequeña acotación que empiecen, y sobre todo si les gusta la parte de odontopediatría, empiecen a controlar al paciente niño incluso antes del nacimiento. Ya pueden ir hablando con los padres y pueden ir dando indicaciones acerca de cómo higienizar las mucosas, de cómo higienizar a partir de la erupción del primer diente, pero también hablar y estimular mucho la lactancia materna porque tiene una importancia crucial en el crecimiento y en el desarrollo de los maxilares. Entendiendo también siempre que no todas las realidades son las ideales, es decir, que no siempre se puede optar por lactancia materna por distintos motivos. Puede ser que por algún motivo la mamá no pueda amamantar, quizás toma alguna medicación, quizás está bajo algún tratamiento en particular, quizás no lo desea o quizás hay algún impedimento que no lo permite. Entonces siempre tenemos que promover lactancia en una primera instancia, pero también contemplar otras opciones y ayudar a elegir en el caso de que la lactancia no sea una opción. ¿A qué me refiero con ayudar a elegir? Por ejemplo, promover el correcto uso de ciertas tetinas. Hay una marca puntual, 2 marcas en realidad puntuales que son bastante buenas acá en Argentina. Una es Avent y otra es Nut, que si se fijan en Pharmacity y las van a ver seguro, que son las que la tetina es la que más se adapta y la que más simula dentro de lo que son las mamaderas al pezón como tal y que estimula de una manera similar. De todas maneras, la lactancia materna por sí misma, además del contenido en cuanto a la alimentación, tiene muchos beneficios vinculados al contacto piel por piel y demás, que también está bueno tenerlos. O sea que compensarlos quizás de otra manera, con más contacto físico y demás, en el caso de que no exista o que no se pueda lograr la lactancia materna como tal. Saben que hay ciertas condiciones que tienen que darse para que la lactancia materna se pueda producir correctamente. Esto lo estuvieron viendo seguro los teóricos porque ya todos me completaron bien las actividades en esta parte, que tienen que ver con cómo van a estar posicionados los labios, cómo va a estar posicionada la lengua, que esto es lo que les decía al principio, de que la lengua acá se adelanta mucho para poder compensar y envolver el pezón, y esta lengua después se tiene que empezar a retraer y empezar a ver un cambio en este proceso de deglución que en estos primeros 6 meses está destinado a la alimentación de esta manera, destinado a la succión, pero que el día de mañana va a tener que empezar a cambiar para incorporar ya los hábitos de alimentación de alimentos más sólidos. El pezón siempre debe estar dentro de la boca del bebé,
Ustedes saben que el pezón debe contactar casi o llegar casi al límite entre paladar duro y paladar blando, de forma tal que se pueda lograr correctamente la alimentación y se pueda estimular correctamente los conductos lactíferos para la salida de la leche. Esto normalmente se da de esta manera, a veces hay dificultades al momento de prenderse. Hoy en día lo ideal es que dentro del mismo ámbito hospitalario, del mismo lugar donde se tiene el bebé, se busca que no se vayan sin haber logrado la lactancia materna. Se trata de lograr eso. Antes no, hace muchos años, se mandaba directamente a la mamá, bebé, a todos a la casa y medio que se arreglen como pueda. Hoy en día hay mucho equipo atrás de esto porque la verdad es que cada vez se estudia más los beneficios que hay atrás de la lactancia y se sabe que es muy importante educar y que la mamá pueda irse ya mamantando correctamente al bebé, que sepa cómo van a ser los primeros 2, 3 días, cómo va a ser la primera semana, cómo va a ser el primer mes, cómo va cambiando el líquido, porque saben también que no es el mismo, no va cambiando el contenido. Entonces, todo esto ya está como mucho más armado dentro del ámbito hospitalario y se trata de promover mucho desde ese lugar y también como profesionales de la salud les recomiendo que lo promuevan también dentro de todo cuando puedan. Saben también que la lactancia materna tiene dos fases, una fase inicial que es la fase de prevención, donde no hay salida de la leche, y una segunda fase que es la fase de succión, donde ya sí hay salida de la leche y que se vincula mucho a estos movimientos anteroposteriores que van existiendo y a la acción de la lengua. Sabemos que hay también maneras de ofrecer el pecho, que por lo general es sosteniendo, ¿sí? En forma de C. Y en relación al retiro del pecho, acá encontré una imagen para que se den idea de cómo era, porque si bien se la explica, me parece que no se les muestra una imagen. Se puede, ¿sí? Meter el dedo, puede ser el dedo meñique, para interrumpir, sacar el vacío, y ahí es un poquito más fácil liberar el pezón. Por lo general, los primeros 2, 3 días, el bebé suele dormir mucho, suele venir muy como cansado, entonces es un bebé que duerme mucho. Hay que buscar darle sí o sí, alimentarlo sí o sí, cada cierta cantidad de horas, y después por lo general se respeta un ritmo mucho más a demanda. O sea, se da la teta cuando el bebé pide y se deja de dar cuando no quiere más. No es tanto, digamos, controlado que uno le da sí o sí 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Sigue un poco más ese control los primeros 2 días porque como el bebé tiene mucho sueño, duerme mucho, está muy cansado en ese cambio de lugar, entonces ahí sí se cronometra un poco más y se busca como ofrecerlo más controlado, pero después ya empieza naturalmente la demanda y se trata de que siempre sea a demanda, dentro también de lo que se pueda y sea posible. En general, la lactancia materna tiene un contenido variable acorde al crecimiento, que esto es algo bastante relevante. La lactancia artificial, por ejemplo, de fórmula, tiene distintos tipos, sí, pero no se adecua puntualmente al crecimiento. Esto no requiere preparación, no tiene costo ni hablar, con todos los costos que se imaginan que puede haber en un nacimiento en los primeros meses. La verdad que la alimentación no sea un costo representa algo muy positivo, pero de nuevo, no siempre es posible, así que lamentablemente esta alternativa es una opción siempre. Tiene muchos beneficios para el bebé y para la mamá. Y en relación a los maxilares, fíjense que acá les anoté, permite un crecimiento y desarrollo adecuado del aparato bucal, porque estimula mucho a la parte muscular, ¿sí? Porque hace correctamente los movimientos de succión, estimula el desarrollo de los músculos masticadores, o sea que hay todo un beneficio que permite el correcto desarrollo a nivel maxilar, pero no es lo único, sino que yo acá les marco lo que es más relevante. Lactancia materna nunca, jamás va a generar alteraciones a nivel bucal, mordidas abiertas, lateralizadas o algún daño en la oclusión. La lactancia materna, lo ideal y lo que hoy se estimula es que sea hasta el momento en que mamá y bebé decidan. Por lo general, hay un momento en el que la mamá ya no da más, o hay otro niño en camino, o bebé ya no pide más, entonces se decide cortar con la lactancia materna. Pero lo ideal es que se sostenga hasta que se desea y sabemos que no hay ningún estudio que deje constancia de que la lactancia materna genere un daño a nivel de lo que es el desarrollo maxilar. Por ende, no hay problema con extenderlo el tiempo que sea necesario y eso también es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Por otro lado, la lactancia materna tampoco genera caries, otro mito que siempre se sostuvo por mucho tiempo y que hoy en día la verdad es que
se busca que ustedes lo promuevan de forma distinta y que sepan que la lactancia materna por sí misma no genera nada malo, ni a nivel de desarrollo de los maxilares, ni en relación a todo lo que tenga que ver con el riesgo cariogénico. Sí puede pasar esto con la lactancia artificial. En realidad, ustedes saben que el uso o el verse obligado de usar una mamadera o algún otro dispositivo que me permita a mí alimentación puede cambiar, por supuesto, la forma en la que yo aplico la musculatura, la posición de la lengua. Cambia también un poco el tema que tiene que ver con el contacto que yo les decía recién y el desarrollo tanto emocional como psíquico. Pueden cambiar algunas cuestiones, por eso lo ideal es que dentro de todo se elija la mejor opción posible, que por supuesto se imaginan no es la más económica. Siempre, siempre, siempre hay una relación, y acá se los dejé anotado también para no olvidarme, entre los medios de succión que no son la lactancia por sí misma, con el desarrollo de hábitos que después sean más graves para el desarrollo maxilar. ¿A qué me refiero? Que un bebé que se alimentó por mamadera es bastante probable que eventualmente vea yo una mordida abierta anterior, por ejemplo, o alguna alteración en la oclusión, que vea una musculatura que tenga poco desarrollo y que tenga algunas cuestiones que tengan que ver con ese tipo de alimentación, que son reversibles y siempre van a ser reversibles cuanto antes se la trate y no cuanto más esperemos en el tiempo. Acá les puse esto, que el crecimiento no parece depender del modo de alimentación, es decir, el bebé no va a dejar de crecer porque se alimente mediante mamadera, pero sí hay una vinculación entre usar mamadera, usar chupete, usar cualquier cosa, y el desarrollo de hábitos de succión no nutricionales, que esto es lo que yo les comentaba acá. Que el bebé que toma mamadera por lo general ya va a buscar más chupete, busca compensar más con el dedo. Parece ser que es como que te hay toda una relación que hace que todo esto se agrave un poco más con el tiempo. Y acá les puse esto porque me parece entonces de vuelta importante decir que la lactancia es una herramienta que debe ser sostenible en el tiempo. No es fácil sostener la lactancia materna, es mucha demanda porque básicamente como mujer uno tiene que pensar que depende 100% de vos, un bebé, para poder subsistir los primeros 6 meses como mínimo y dentro de lo ideal. Entonces es mucha la carga que uno termina teniendo. Por lo general, siempre les digo, traten de estimularla lo máximo que se pueda. Sepan de que a veces las condiciones no lo van a permitir, por el motivo que fuesen. Siempre está bueno cuando uno no tiene las herramientas necesarias, que normalmente como odontólogos, como odontopediatras o como ortodoncistas no las tenemos, a hacer correcta la derivación a alguien que sí las tenga, quizás algún médico que ustedes tengan de referencia o alguien que pueda ayudar para que esa lactancia se concrete. A veces se puede y a veces por falta de deseo de la mamá o por dificultad de la mamá no se puede lograr, y entonces ahí sí podemos trabajar un poco más en relación a qué es lo más ideal, cómo reemplazarlo de la manera más segura y siempre haciendo controles odontológicos para ir evaluando este crecimiento. Piensen que la parte bucal es donde más se va a manifestar por ahí cualquier alteración que exista o cualquier cambio que exista en esta anatomía, ya sea vinculada a un chupete o vinculada a una mamadera. Bueno, en relación al diagrama de Hunter-Enlow, ¿se acuerdan que yo la vez pasada les mostré un poquito este diagrama? La idea era mostrarles un poco que esto a veces lo solíamos ver en la parte de embriología, ahora lo intentamos ver un poco más en esta parte de dentición primaria, porque en realidad este desarrollo es después del nacimiento y nosotros vamos a ir viendo cómo los maxilares van compensando en sentido sagital, pero siempre teniendo en cuenta que los maxilares por sí mismos, si bien tienen movilidad y tienen crecimiento, también están vinculados a estructuras óseas en el cráneo. Yo sé que el maxilar superior pende de base craneal anterior y sé que el maxilar inferior, si modifico posición de la cavidad glenoidea, también va a modificar su posición. Y si la cavidad glenoidea se desplaza, el maxilar inferior se va a tener que desplazar en conjunto para poder mantener la conexión. Entonces sé, con este diagrama de Hunter-Enlow, que tengo 4 estructuras que se van a ir moviendo, se van a ir desplazando, van a ir trabajando a la par en este crecimiento anteroposterior. Y lo damos puntualmente acá, y es algo que siempre se pregunta en finales, en parciales, este diagrama se suele pedir mucho.
se lo da puntualmente acá para que ustedes entiendan qué ocurre con el propio momento del nacimiento, los hábitos de succión, los movimientos mandibulares, el desarrollo de la dentición, y eso es lo que me va generando estos crecimientos como tal. Habíamos visto que lo primero que ocurría es que el maxilar superior por sí mismo podía crecer. ¿Se acuerdan que el maxilar superior crecía hacia adelante y hacia abajo? Nosotros habíamos visto que tenía esta tendencia de crecimiento y habíamos visto que crecía por aposición en la zona de la tuberosidad, reabsorción anterior. Fíjense que se aposiciona, o sea, tiene un crecimiento en sentido distal. Esto es el maxilar superior, esto es la parte anterior del maxilar y esto es la parte posterior del maxilar. Tengo aposición en la parte posterior, o sea, en sentido distal, y reabsorción acá. Cuando yo aposiciono acá y me voy reabsorbiendo, el maxilar por sí mismo se va a desplazar de forma primaria hacia adelante, porque yo agrego tejido atrás. Es como si yo le pusiera acá un pedacito de plastilina atrás y adelante lo reabsorbo. Y el maxilar empujar un poquito más para adelante, porque yo tengo un tope, no va a crecer infinitamente hacia atrás. Crece hacia atrás, se me desplaza hacia adelante. Crece hacia atrás, se me desplaza hacia adelante. O sea, el maxilar superior por sí mismo tiene un desplazamiento, por ende tiene un desplazamiento primario, que es el propio que tiene el hueso por su crecimiento. Ahora, el maxilar superior crece también por estar vinculado a la base craneal anterior. La base craneal anterior, ¿se acuerdan que en sentido antero-posterior tenía alguna sincondrosis? Por ejemplo, la sincondrosis esfenoetmoidal, ¿sí?, que habíamos visto que conectaba el etmoides con el esfenoides. Esta sincondrosis, si ustedes se acuerdan, se cerraba temprano durante los primeros años de vida, por ende el crecimiento sagital iba a darse en estos primeros años de vida de la base craneal anterior. Si la base craneal anterior crece en sentido sagital, el maxilar superior, por pender de la base craneal anterior, va a crecer y se va a desplazar también hacia adelante. Por ende, decimos que además de tener un desplazamiento primario que es propio, vinculado al crecimiento del hueso, tiene un desplazamiento secundario que está vinculado al desplazamiento o al crecimiento de la base craneal anterior. Este crece y se desplaza y por ende me trae consigo el maxilar superior. Entonces tenemos desplazamiento primario y secundario. Después, yo sé que si lo de arriba creció, tengo que compensar con lo de abajo, o sea que el maxilar inferior tiene que compensar y se tiene que adelantar. Y esto va a ser posible, ustedes vieron que en un primer momento maxilar inferior está retruido para poder pasar por canal de parto, como dijimos recién, pero que después, con los movimientos de succión, se va a ir despertando este maxilar inferior y se me va a ir adelantando. Y va a crecer por sí mismo y se va a desplazar por sí mismo, o sea, va a tener un desplazamiento primario, pero también va a tener un desplazamiento secundario a expensas del crecimiento de la base craneal posterior o complejo esfenoidal, que es este que nosotros vemos en la parte de atrás. O sea que este maxilar inferior va a crecer en la parte posterior, todo lo que es el borde posterior, esto lo va a llevar a desplazarse hacia adelante, crece en sentido distal y se desplaza en sentido anterior, y a su vez, además de tener desplazamiento propio primario, crece y se desplaza porque crece la base craneal posterior, que tiene otras suturas, por ejemplo, la sincondrosis esfenooccipital o la interefenoidal, que esta sincondrosis se arrogan un poquito más tarde, y este crecimiento que me permiten va a hacer que cualquier modificación acá también me desplace al maxilar inferior. Entonces tiene desplazamiento primario, desplazamiento secundario, lo mismo que pasaba acá. Uno por el propio hueso y otro por vincularse a una estructura a nivel de base del cráneo, ya sea la parte anterior o la parte posterior. Eso es lo que vemos al principio. Una vez que empezamos a desarrollar lo que es el crecimiento de la dentición, que ustedes saben, vieron estos cuadritos que también estaban en las actividades, empezamos ya a tener la erupción dentaria y vemos que también empieza a lograrse el crecimiento vertical con el desarrollo del propio proceso alveolar. También sabemos que el propio maxilar inferior crece, ¿se acuerdan que el cóndilo era un cóndilo que se adaptaba y que iba a ir modificándose y que iba a tener zonas de reabsorción y oposición? Entonces también va a tener crecimiento vertical gracias a eso, lo mismo el maxilar superior que tenía posición y reabsorción y iba generando un crecimiento vertical, pero va a ser predominante por el desarrollo alveolar y dentario en la dentición primaria.
Entonces, primero desarrollo sagital del maxilar superior, después desarrollo sagital del maxilar inferior y después desarrollo vertical. De eso tratan los diagramas de Hunter-Ellow y eso es lo que tratan siempre de hacerles ver. Fíjense, acá esta imagen se las puse para ir mostrándoles cómo va modificando el cóndilo, pero nos sirve también para ver cómo van los maxilares. Al momento del nacimiento, cóndilo plano, fíjense las estructuras maxilares muy precarias, mínimo desarrollo, poca caracterización. Todavía fíjense cómo no tengo nada de desarrollo vertical y cómo el desarrollo dentario me aumenta tremendamente la parte vertical. Y ni hablar de que fíjense cómo va cambiando el hueso, cómo el maxilar superior se va adelantando, cómo el maxilar inferior se va adelantando, y a su vez cómo va cambiando anatómicamente, cómo las zonas de reabsorción y aposición me van generando lugar para la dentición permanente. ¿Se acuerdan que me tienen que ir generando los campos molares? Cómo el hueso se va caracterizando cada vez más. Y esto es gracias a los procesos de remodelación que va teniendo el hueso por sí mismo, que es más o menos todo lo que venimos estudiando hasta ahora. Entonces, más allá de ver la parte condilar y cómo al principio el cóndilo es plano, bien circular, con poco desarrollo, empieza cada vez más a tener una forma ovoidal que se va adaptando a los movimientos funcionales y no funcionales del paciente, porque después un paciente con bruxismo, que tiene traba articular, que tiene ruidos articulares y demás, si ustedes le hacen una valoración del cóndilo, van a ver que el cóndilo no está como debería estar con su forma ovoidal, sino que a veces está aplanado, a veces tiene alguna atrofia, alguna parte que tiene muy poco desarrollo, una forma muy rara o distinta a la normal, a la que yo tengo de referencia. Todo se ve reflejado en cómo son los movimientos y cómo va ocurriendo el engranaje entre lo de arriba y lo de abajo. Y otra cosa que quería mostrarles, que también por supuesto tiene que ver con todo este hilo, tiene que ver con cómo es la relación de los maxilares. Fíjense que al principio tenemos una relación mucosoportada porque no tenemos piezas dentarias. Esto ocurre más o menos hasta los 6 meses, que ustedes van a ver esta situación. Así tal cual es como se ve. Yo sé que parece rarísimo porque uno a simple vista no lo nota tanto, pero si tienen un bebé o ven un bebé cerca, traten de prestarle atención y van a ver que realmente son como rodetes, como si yo tuviera 2 pedacitos de cera que se ven perfectamente armados, y la mucosa es muy característica, muy prominente con estos caracteres regresivos que habíamos visto que son para poder rodear herméticamente el pezón. O sea, realmente muy inteligente el cuerpo, todas las herramientas que tiene para poder adaptarse a la situación que toca en esta primera parte de la vida. Después empezamos con una relación mucodento soportada, donde los contactos, fíjense, iniciales van a ser los anteriores. Tengo un contacto mucoso posterior y un contacto dentario a nivel anterior. Piense que cuando yo tengo un contacto dentario anterior, yo ya tengo una guía hacia dónde cerrar. Si yo no tuviera dientes en este momento y ustedes piensen en un paciente viejito que no tiene dientes, van a ver que como que no saben dónde cerrar, no tienen un punto donde lo de arriba y lo de abajo engranen. Cuando ustedes abren y cierran, siempre van al mismo lugar porque tienen un punto donde lo de arriba y lo de abajo conecta, donde tengo una relación, que sea fosa cúspide o lo que sea, una cosa adaptativa, pero ustedes siempre van al mismo lugar, no cierran en distintos lugares. En el paciente niño, bebé, no tiene una posición guía, no tengo dientes que me digan, acá tenés que cerrar, con lo de adelante un poquito más, lo de arriba un poquito más adelante que lo de abajo, te tiene que hacer esto. Sino que no tengo dientes, no tengo referencia. Cuando empiezo a tener dientes, empiezo a tener tripoidismo oclusal porque tengo un punto de referencia adelante que me hace punto, me hace zona de anclaje. Entonces yo tengo cóndilo de un lado, cóndilo del otro, y un punto adelante que me empieza a ser dictatorial, o sea, determinante en los movimientos de cierre. Me dice dónde voy a abrir y dónde voy a cerrar. Ya tengo una guía, un parámetro, que ahí es mi conexión entre lo de arriba y lo de abajo. Ni hablar cuando empiezo a lograr ya el primer levante de la oclusión con el desarrollo del primer molar primario ya más cerca del año. Ahí ya tengo un levante, fíjense en esta mucosa que tenía contacto posterior, como habíamos visto acá, que quedaba el contacto en la parte de más de atrás, ya empiezo a tener un levante y ya no hay más contacto mucoso, tengo un contacto netamente dentario y ya tengo un movimiento de apertura, cierre, movimientos de lateralidad, ya empiezo a ser mucho más canchero con los movimientos dentarios porque ya tengo guías permanentes que me van diciendo dónde voy a cerrar, dónde voy a abrir, yo ya tengo todo claro y lo voy aprendiendo siempre progresivamente y gracias a la erupción dentaria como tal. Puede ser que en esta primer o en este desarrollo ya tengamos una mordida invertida,
puede pasar que ustedes vean que lo de abajo está adelantado con respecto a lo de arriba. Puede ser que en algún momento empecemos a ver falta de contacto. Todo puede ir variando en relación a los hábitos que vayan existiendo en el paciente. Bueno, después tienen algunas características puntuales de la dentición primaria, que esto es cuestión de que lo vayan estudiando porque es ¿Profe? sencillo. Sí. Entonces, podemos decir que con el primer levante de la oclusión también influye en el desarrollo vertical de cráneo facial. Sí, totalmente. Es casi uno de los que termina como más de lograrlo. Fíjate acá, que acá tengo todavía sin dientes, acá ya tengo dentición primaria, y fíjate cómo van cambiando los maxilares y también cómo tuve desarrollo vertical. Si yo comparo esto con esto, claro, voy generando siempre desarrollo vertical. Y el molar es el que más me levanta la oclusión y ya no tengo mucosa, sino que tengo una zona molar. Es el que más levanta de forma significativa, así que sí, sin duda. Bueno, ¿se acuerdan que Schwartz había estudiado, que le mostré al principio, las relaciones entre las mucosas de un bebé recién nacido para predecir el futuro y ver si el niño iba a ser una clase 1, una clase 2, una clase 3? Bueno, Schwartz quedó hasta ahí, vio las mucosas y después empiezan otros autores a estudiar otras formas de valorar ahora ya con la dentición primaria, o sea, ya con dientes primarios, empiezan a ver cómo es la relación en la parte más posterior, ¿sí? Que llaman plano terminal. ¿Qué es el plano terminal? ¿Cómo terminan, sí, justamente las caras distales de los segundos molares primarios? Lo voy a poder estudiar recién cuando tenga toda la dentición primaria en boca, o sea, a los 3 años, 2 años y pico, ya tenemos todos los dientes primarios en boca, entonces puedo tomar moldes de arriba y de abajo de mi paciente, articularlos mediante un registro de cera y me voy a fijar cómo está la cara distal del segundo molar superior y la cara distal del segundo molar inferior. Y ahí voy a trazar una línea que los una y me voy a fijar, bueno, lo de arriba está un poquito más para atrás que lo de abajo, hay mucha diferencia, o sea, lo de arriba está mucho más atrás que lo de abajo, lo de arriba está más adelantado con respecto a lo de abajo o está al mismo nivel. Y acá se dice que si está al mismo nivel, tengo un plano terminal que es recto, o sea, el plano que termina, que conecta las caras distales de segundos molares arriba y abajo es recto. Puedes disparar para cualquier lado. Puede ir por una clase 1, puede ir por una clase 2, puede ir por una clase 3, no tengo mucha información. El plano terminal tiene un escalón mesial, un escalón que mira hacia adelante, que es leve, fíjense que es media cúspide, leve. Lo más probable es que vaya a una clase 1. ¿Es muy marcado? Lo más probable es que vaya a una clase 3. Fíjense que ahora ya no tengo media cúspide, tengo una cúspide entera de diferencia. Entonces lo más probable es que vaya a una clase 3. Ahora, tengo un plano terminal con un escalón distal, o sea que lo de abajo, fíjense, me mira con escalón distal, va hacia atrás. Lo de arriba está más adelantado, lo más probable es que migre a una clase 2. Me voy acercando a una probabilidad un poco más real, porque ya estoy valorando dientes, ya estoy viendo el patrón del paciente, ya conozco un poco más los hábitos del paciente, conozco la alimentación, ya tengo un poco más de información que la que tenía al principio para estudiar la mucosa y la relación de las mucosas. Además que es súper difícil de conectarlo, porque imagínense que no tengo dientes, no tengo nada para morder un pedacito de cera y articularlo, o sea que difícil. Estudiarlo, Schwartz realmente se complicó mucho para poder estudiar esta relación al principio, donde estudiaba la relación incisal, que es lo único que podía valorar, y ahora, bueno, ya tengo dientes y tengo algunos parámetros para tener referencia hacia dónde va a ir mi paciente. ¿Puede revertirse esta situación? Sí o sí, se puede revertir. A veces corrigiendo hábitos, que es lo que más suele suceder, quizás pensando en incorporar alguna aparatología, quizás haciendo alguna derivación fonoaudiológica, quizás controlando la respiración, quizás modificando la alimentación. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer que esta situación se revierta y un paciente que apuntaba a una clase 3 vuelva a apuntar a una clase 1 y un paciente que apuntaba a una clase 2 vuelva a una clase 1. Entonces, puedo tener formas de modificarlo, pero ya tengo como algo más específico que me va orientando hacia dónde va el paciente. También empezamos a estudiar las relaciones caninas, que nos van dando un parámetro, ¿sí? Lo mismo, si vamos hacia una clase 1, si vamos a una clase 2 o si vamos hacia una clase 3.
Esto es bastante frecuente de que tengan errores, muchas veces suelen mostrarles fotitos de cómo está la relación maxilar de la dentición primaria, dentición permanente, dentición mixta, y les piden elegir si está en clase 1, clase 2, clase 3. Esto es cuestión de que vean varias fotos y se vayan acostumbrando. A veces se ve súper evidente como acá, que no tengo ni que razonarlo, y a veces no es tan sencillo, cuesta más, me hago lío. Van a ver que vamos a practicar bastante esto, porque esto es algo que se pregunta mucho, en los finales se pregunta mucho, en los parciales se pregunta mucho, y más allá de tener clara la parte teórica, está bueno que ustedes inmediatamente puedan ver al paciente y analizar la clase canina, la clase molar, valorar los planos terminales. Esto lo van a poder hacer incluso en sus pacientes niños, que a simple vista ya pueden tener algunas pautas en relación al engranaje dentario de ese paciente. Bueno, y esto es lo que yo les había comentado al principio. Paciente de 4 años y medio, ustedes me parece que niños ven de 5 para arriba, no ven tan chiquitos, pero los 5 años igual también. Lo primero que hacen cuando el paciente se sienta y le ven, lo revisan, le hacen morder, se fijan cómo están las relaciones entre lo de arriba y lo de abajo. Fíjense que en este paciente empieza a tener una mordida anterior leve. Ven que lo de arriba no me está contactando así con lo de abajo, sino que tengo una falta de contacto, una hipooclusión entre lo de arriba y lo de abajo. Ya acá puedo pensar que hay algo, una lengua que está mal posicionada, un chupete que está usándose todavía, una mamadera que se sigue usando, un dedo, una uña, un palito que me estoy metiendo en la boca y que me está generando esta mordida. Y tengo que ver diastemas, tengo que verlos sí o sí. Si yo veo a este paciente y este paciente tiene 5 años, todos los dientes juntos, incluso a veces con apiñamiento en dentición primaria, y los dientes de leche, los dientes permanentes no entran, no van a entrar, empiezan a complicarse para erupcionar, van a ver que ya nacen con apiñamiento, aparece un paciente que lo estoy hablando, pero erupciones con apiñamiento, a veces se terminan quedando retenidos, sobre todo los caninos, los laterales bajan chuequitos en otro lugar, a veces bajan en el paladar, es muy frecuente. Entonces todo esto ya lo puedo ir trabajando, lo puedo ir revirtiendo. Veo que mi paciente no tiene crecimiento esqueletal, no crece la plataforma, no crecen los maxilares y tengo que empezar a trabajarlo yo, complementarlo con otra aparatología, vincularlo con la fonoaudióloga, corregir la lengua, sacar los cosas para trabajar y que empiecen a desarrollarse los maxilares, que empiecen a crecer para que me entren los dientes permanentes. En esos pacientes que siempre vienen medio lento, que los padres le dicen por ahí, sí, bueno, los primeros dientes que salieron recién a los 8 meses o al año y me costó mucho y ahora no se le cae ningún diente y tiene 9. Bueno, hay nenes que vienen siempre un poco más lentos, los esperamos un poco más, pueden pedir una ortopantomografía y fijarse en la ortopantomografía, cómo ven a los dientes permanentes y esto tiene que erupcionar, entrarían, se van a ir dando cuenta. Sobre todo arriba suele haber complicaciones grandes de espacio, abajo no tanto, pero arriba sí. Se van a ir dando cuenta a medida que vayan afinando el ojo de cómo se van viendo las radiografías y vamos a ir trabajando con estas cosas a partir de la semana que viene. Así que bueno, esto es más o menos todo lo que yo quería mostrarles. Sí, esto es todo lo que yo quería mostrarles. Quería que tengan en cuenta esto de los diastemas como una señal rápida para darse cuenta. Esto de las mordidas abiertas es muy frecuente también para darse cuenta si hay algún hábito, hay algo que me está generando esta falta de contacto entre lo de arriba y lo de abajo, que hay que averiguar, indagar, charlar, evaluar con el niño, a ver qué puede ser, qué es lo que me está generando esta falta de contacto. Pero son todas cosas y tratarlo es cuanto antes. Lo veo al paciente al estrés, lo veo a los 4 por primera vez, empiezo a los 4. Cuanto antes lo veo al paciente y cuanto antes podamos trabajar para revertirlo, mucho más fácil para el niño, mucho más económico y fácil para los padres y también para ustedes. Entonces, siempre va a ser lo mejor. Una vez que ya estemos más adelantados, que el paciente tiene 11 y ya tengo problemas, que tengo todos los dientes apiñados, tengo un maxilar recontra chiquitito, un paciente que está al punto del pico del crecimiento, ¿se acuerdan que habíamos visto en las radiografías que podíamos estudiar el pico de crecimiento del paciente y demás? Ya las posibilidades de tratarlos son mucho más escasas, las herramientas son bastante costosas, los tratamientos son bastante más invasivos, entonces todas las cosas se empiezan a complejizar un poco más y eso está bueno siempre que lo charlen con los papás y sobre todo que vayan practicando en realidad como haciendo ejercicio con los pacientes niños que vayan viendo, pueden tomarle foto, pueden ir armando algún archivo
con fotitos que les vaya sirviendo a ustedes y las vamos viendo acá, en ese sentido no hay drama. Pueden trabajarlo con sus docentes, porque muchos también trabajan la parte de ortopedia y también están al tanto y les pueden ir preguntando. Ortodoncia y niños siempre se vincularon muchísimo y de hecho en un momento las cátedras estaban unidas, que eso no sé si lo sabían, y se integraban los contenidos, así que está bueno que también lo trabajen con sus docentes y vayan de a poquito afinando el ojo si les interesa esta parte de ortodoncia y de odontopediatría. Bueno, ¿dudas? ¿Me siguieron bien? Se quedaron bastantes, no tenía tanta fe. Todo bien, profe. Bueno, ¿se entendió bien Hunter and Lowe? Sí, profe, yo tenía una dudita ahí que no sé si... en el teórico habían dicho que la atrición fisiológica también influía en el crecimiento sagital. Sí. Sí, puede puntualmente condilar. Sí, era de un autor de Koch, creo que, no sé si escribí bien, sí, que dice que también se debe producir la atrición fisiológica de las dentaria. Sí, dentaria. Sí, y suele ser bastante frecuente. Van a ver que siempre que viene un paciente a los 3, 4 años, los padres le dicen dos cosas. A veces que rechinan mucho los dientes, que eso ya patológico, puede haber algún componente vinculado a un bruxismo más infantil. Y después que hacen... Y van a ver que cuando los niños muerden, cuando ustedes le piden morder, que lo van a ver muchos niños, muerden mucho hacia adelante, tienden mucho a adelantar el maxilar inferior. Y por eso los dientes de leche, cuando ustedes los ven en sentido sagital, van a ver que están así como más planitos y eso les permite que el maxilar inferior se pueda desplazar. Si yo tuviera dientes con mucha anatomía, digamos, y un engranaje como muy marcado, no podría deslizarme hacia adelante, es como que tengo limitado. Ese desgaste que va sucediendo, que tiene que ser fisiológico, o sea, leve, tenue, acompañando la anatomía dentaria y sin una cosa brusca, es normal y es necesario para que el maxilar inferior siga creciendo, sobre todo antero-posterior. No tanto en ancho, pero sí antero-posterior. Bien. Claro, No es lo mismo que el no sabía patológico. si era normal o no. Pensé que había notado mal. No sabía si era normal esa atrición. Claro, sí, una parte sí. Cuando ustedes ven que ya es mucho el desgaste, por ejemplo, ven un diente primario que no tiene nada de anatomía, caras oclusales planas, dientes que se van a dar cuenta, la cúspide del canino mochada, así total, ya es un desgaste que nosotros consideramos más patológico. Sí. Algunos autores dicen que no existe, en realidad sí, se suele ver mucho cuando hay algún factor de estrés que acompañe al niño en ese momento. Por ejemplo, nace un hermanito nuevo, me cambiaron de jardín, mis papás cambiaron de horario de trabajo, alguna cuestión, digamos, que altere la armonía diaria, y por ahí la forma de manifestarlo es con desgaste que ya no es fisiológico, o sea, no es leve, no es tenue para permitir adelantamiento, sino que ya es un desgaste más severo y que los papás suelen relatarlo como que hace un ruido con los dientes que parece que se los fuera a romper, que es un ruido bastante fuerte, sobre todo de noche o en algunos momentos, y es como muy marcado. Esa es como la diferencia, el relato de los papás, los eventos alrededor del contexto o algo como drástico que por lo general los papás lo identifican rápido, y que anatómicamente vos ves el niño y el niño tiene mochado todos los dientes y se ve como un bruxismo, no con daño cervical como el adulto que vieron que aparecen las cuñas, no, eso no, pero sí un desgaste dentario mucho más significativo, que ya excede 1 milímetro, ya es más marcado. Bien, profe, perfecto, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra duda más? ¿Algo que quieran que veamos? Bueno, la semana que viene vamos a trabajar en grupos, vamos a tener una actividad donde vamos a empezar a ejercitar. Ya la semana que viene nos toca dentición mixta y permanente, me parece, si no me equivoco. Vamos a empezar a trabajar un poco el análisis de los modelos. La idea de trabajar en grupo es un poco que ustedes aprendan en realidad a expresarse y a cómo valoramos las arcadas de frente en sentido vertical, en sentido sagital, que parece una pavada, pero en realidad cuesta bastante. Después, cuando uno lo quiere explicar y quiere tenerlo en cuenta en cómo está la clase 1, cómo está el maxilar superior, cómo es la relación anterior y todo eso,
cuesta mucho, mucho más de lo que parece. La idea es que ustedes para fin de año puedan expresarlo bien, a simple vista vean al paciente y ya se den cuenta de algunas cosas, sin tener que recurrir a la teoría, que ya a simple vista incorporen los conocimientos de la práctica y los puedan ir llevando a cabo en sus pacientes. También les va a servir para PPS, ni hablar para niños, como les decía recién, así que esto les va a súper complementar. Bueno, nos vemos la semana próxima. Sé que la mayoría ya me envió los practiquitos de este tema. Quedan algunos pendientes, me lo pueden enviar hasta hoy, mañana al mediodía, y ya habilitamos los de la semana que viene. Cualquier duda quedo al tanto. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós. Nos vemos. Chao. Chao, Chi, gracias. Hola, Gus. Entre un poquito más ¿Cómo estás, tarde. Fred? No te encontraba, ¿sabes? Esperamos un ratito que te quiero decir.